Vamos a empezar el estudio de las homologías, que son transformaciones geométricas proyectivas. Para ello vamos a empezar dibujando dos secciones planas de una misma radiación. Dibujemos una sección plana, supongamos que es un pentágono como este, A1, B1, C1, E1. Secciones de la radiación siguiente. Vamos a situar un vértice de la radiación, centro O, trazamos los rayos proyectivos que pasan por los vértices dibujados. Es decir, hemos trazado un plano alfa que a la radiación le ha producido la sección A1, B1, C1, E1, E1. Y ahora vamos a dibujar la sección que le produce otro plano alfa sub 2, que lo vamos a dar por los puntos A sub 2, B sub 2, C sub 2. Ya que sabemos que un plano viene determinado por 3 puntos. Supongamos que aquí tenemos el punto A sub 2, que aquí tenemos el punto B sub 2 y aquí el C sub 2. Vamos a ver cómo a partir de aquí ya tenemos los dos planos que les van a producir la sección a la radiación. Vamos a dibujar la sección completa que le produce el plano alfa sub 2 a la radiación. Veamos. Aquí tenemos, uniendo A sub 1 con B sub 1, aquí tenemos una recta del plano alfa sub 1, llamémosle R1, que si prolongamos la recta A2B2 de la figura que le producía el plano alfa sub 2, como vemos, estas dos rectas son coplanarias, ya que están en un plano de la radiación, el que determina la cara O A sub 1, B sub 1. Por lo tanto, dos planos coplanarios se tienen que cortar en un punto, llamémosle punto R. De la misma forma, la recta B1C1 del plano alfa sub 1 tendrá que cortarse con la recta B2C2 del plano alfa sub 2, porque también son complanarias. Aquí tenemos el plano de la radiación al que pertenecen, o B1C1. Por lo tanto, prolongándolas, se cortarán en un punto, llamémosle S. Y esta recta puede ser S sub 1, S sub 2, R2. Bien, una vez hemos determinado las secciones de estas R y S, si las unimos, vamos a obtener la recta de intersección de los planos alfa sub 1 y alfa sub 2, ya que R y S pertenecen a los mismos. A esta recta de intersección de los dos planos vamos a llamarla recta E. Fijémonos ahora que una vez obtenida esta recta, ¿cómo podemos completar la sección que le produce el plano alfa sub 2 a la radiación? Siguiendo el mismo proceso que anteriormente, si prolongamos la recta de C1 del plano alfa sub 1, vamos a llamarle recta M sub 1. Esta recta se corta un punto del eje y llamémosle M. Si unimos este punto M con C sub 2, esta será la recta sección que el plano alfa sub 2 le produce a la radiación. Y aquí tendremos el punto D sub 2.
Y ahora, si prolongamos la recta E1 de 1, a este punto le vamos a llamar M, o N, perdón, si le llamamos N, si unimos N con D2, y al prolongarla cortaremos al rayo OE1 en el punto que será el punto E2. Si ahora ya unimos E2 con A2, aquí tenemos la sección completa que le produce el plano alfa sub 2 a la radiación. Fijémonos que entre el plano alfa sub 1 y alfa sub 2 aparecería en este caso un tronco de pirámide pentagonal. Si nos damos cuenta, los puntos R, M, S y E y N son puntos dobles, pertenecen a las dos figuras, es decir, aquí podríamos decir que esto es igual al punto R sub 1 idénticamente al punto R sub 2 y exactamente lo mismo en todos los puntos, son puntos dobles, pertenecen a las dos figuras, todos los puntos del eje. Bien, fijémonos lo que pasa, fijémonos en lo que pasa en estas figuras. A toda recta y punto incidentes en una de las figuras le corresponde una recta y un punto también incidente en la otra. Por lo tanto, estas dos figuras son homográficas. Llamémosle a la figura que le produce el plano, la sección que le produce el plano alfa sub 1, figura 1. Vamos a llamarle la figura 1. Y a la sección que le produce el plano alfa sub 2, vamos a llamarle figura 2. Bien, pues por lo que acabamos de ver, la figura 1, y la figura 2 hemos dicho que son homográficas. Bien, pero no solamente son homográficas, sino además estas figuras, dos secciones planas de una misma radiación, también se llaman perspectivas u homológicas. Fijémonos lo que ocurre en estas figuras que son perspectivas u homológicas. A la recta que une el punto A sub 1 y A sub 2, que serán homólogos, la recta que une esos puntos pasa por O, que la vamos a llamar, que es el vértice de la radiación, y lo vamos a llamar centro de homología. Centro de homología. Y las rectas homólogas, la R sub 1 y la R sub 2, R sub 1 dada por el punto A1 y B1, y su homóloga R2 dados por los pares de puntos homólogos A2, B2, rectas homólogas, se cortan en un punto del eje de la homología. En toda homología siempre se cumplirán estas dos propiedades. Hemos dicho que son las propiedades, son las siguientes. Una, la recta que une puntos homólogos pasa por el centro de homología, es decir, la recta A sub 1, A sub 2, esta va a pasar por O, centro de la homología. Y una segunda propiedad, que hemos dicho que las rectas homólogas, R sub 1 y R sub 2, rectas homólogas, estas rectas se cortan. Rectas homólogas, R sub 1 y R sub 2, se cortan en E, eje de la homología. Siempre se cumplirán estas propiedades. Pero además,
no solamente se cumplen estas propiedades, sino que basta con comprobar una de ellas para que la otra también se cumpla. Si suponemos que la recta que une puntos homólogos pasa por el centro de la homología, estas rectas, al cortarse en O, van a determinar un plano, llamémosle gamma, que este plano vendrá dado por las rectas que proyectan los puntos A y las rectas que proyectan los puntos B. Este plano será un plano de la radiación, por lo tanto, porque pasa por O. Y este plano, junto con el alfa sub 1 y el alfa sub 2, se va a cortar en un punto, que en este caso hemos llamado R. Si se corta en el punto R, necesariamente ese punto tiene que pertenecer a las rectas R sub 1 y R sub 2, que son rectas que pertenecen a los planos en cuestión. Por lo tanto, necesariamente las rectas homólogas tienen que cortarse en ese punto. Suponemos que se cumple la segunda, que rectas homólogas se cortan en R. Esto significará que el mismo plano gamma va a ser determinado por la recta R sub 1 y R sub 2, que son homólogas. Por lo tanto, este plano, que también queda determinado por estas dos rectas, necesariamente también será un plano de la radiación pasada por O. Si esto lo repetimos con cualquier otro par de rectas homólogas, determinan otro plano que también, al cortarse en el eje, que es un punto doble, son puntos dobles, pasará por O, porque serán planos de la radiación. Si observamos, estos dos planos, al interseccionarse, se van a interseccionar en un rayo proyectante. Y este rayo proyectante, que será de la radiación, va necesariamente a cortarse en B sub 1, B sub 2 puntos homólogos de las dos figuras. Si esto lo repetimos en todo par de rectas homólogas, lo que vamos a determinar es la radiación de planos que pasan por O, y las intersecciones van a ser los rayos que proyectan los puntos homólogos, que serían las aristas de la pirámide en que queda la superficie formada por la radiación. Esto es muy interesante y muy importante, porque para determinar una homología, solamente con comprobar que se cumple una de las propiedades tendremos suficiente. Fijémonos que la homología que acabamos de representar es una homología que llamaremos homología en general. La llamaremos un centro de homología, que es un punto propio. El centro de la homología es un punto propio, lo cual significa, si es un punto propio, que la radiación es una radiación cónica y E es una recta propia. Lo que significa que, si es una recta propia, los planos alfa sub 1 y alfa sub 2 se cortan en E, una recta propia, y por lo tanto no son paralelos. Es decir, esto significará que alfa sub 1 no es paralelo a alfa sub 2. De la misma modo, es un punto propio. Esto va a significar que lo que tenemos es una radiación cónica. Una radiación cónica. Bien, pues una homología con estas características, centro de homología punto propio y recta, el eje de la homología una recta propia, la vamos a denominar homología en general.